versículos 14 al 31. Vamos a retomar nuestra serie al libro de Lucas, que ya la extrañábamos, ¿no? Después de un buen break para ver esto de la carrera de la fe. Bien, Lucas 16, 14 al 31, es la palabra del Señor, dice así: Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y vio a Lázaro en su seno y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares. Oremos. Padre Dios, te agradecemos tu palabra y el tiempo que tenemos en este momento para abrirla y hablar de ella. Que nuestros pensamientos y nuestras meditaciones sean agradables delante de ti y que tu Espíritu Santo sea el que obre para entender cada una de ellas para tu gloria y para nuestro bien. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ya he mencionado este cuento que desde que lo leí se quedó conmigo. Es el cuento de El corazón delator de Edgar Allan Poe. En ese cuento tenemos a un narrador que comienza intentando convencernos de que no está loco. Él no está loco. Nos pide que admiremos la inteligencia, la astucia, el cuidado con lo que hizo, cómo actuó este narrador. Porque después de cometer un asesinato, lo que hace es que esconde el cuerpo debajo del piso. Y él está muy contento porque piensa que ya se salvó, recibe tranquilamente a la policía, sentado justo donde está oculto su crimen. Y humanamente hablando, el narrador de esta historia había controlado pues todo, la escena del crimen, eliminó la evidencia, preparó una explicación muy convincente de por qué, de cuáles eran sus coartadas, pero comienza a escuchar un latido debajo del suelo. Tum, 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 tum. Y el sonido aumenta y se vuelve insoportable a los oídos de este hombre.
y convencido está de que los policías también lo escuchan y que se están burlando de él, entonces termina confesando todo lo que hizo. Creo que este cuento nos ejemplifica muy bien lo que a veces el corazón hace. Nuestros corazones terminan delatándose a sí mismos y aquello que queremos mantener oculto. Pero lo que vemos en este pasaje es que las palabras de Jesús presentan algo aún todavía más inquietante. Delante de Dios, nuestro corazón no necesita latir más muy fuerte para que nos delate, porque dice que Dios ya lo conoce. Dios conoce nuestros corazones. Podemos cuidar nuestra apariencia, podemos cuidar cómo nos presentamos ante los demás, qué explicaciones damos, convencer a los demás que somos buenos y justos, pero Dios ve lo que está escondido debajo del piso de nuestra alma. De modo que lo que vamos a ver hoy es precisamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo desenmascarando en primer lugar el corazón que busca justificarse, que busca presentarse delante de los hombres. En los versículos 14 al 18 vamos a juntar esta narrativa porque al parecer Jesús no está hablando en el vacío cuando habla del rico y Lázaro, sino que todo va guiándolo hasta este momento. Los fariseos están ahí y creen que pueden evaluar a Jesús. Escuchan sus enseñanzas cuando Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuál fue su reacción? Se burlan de Jesús. Y esta burla puede ser como ese mecanismo de defensa que a veces usamos, ¿no? La burla como para defendernos de que lo que se está diciendo nos está llegando. Jesús había tocado una fibra, una llaga en la vida de los fariseos y en su ministerio y en cómo eran. Ellos eran amantes del dinero. Y en lugar de que ellos dejen que Jesús y sus palabras examinen el corazón, ¿qué hacen? Intentan desacreditarlo. Ay, eso que estás diciendo tú. Ahora, pensemos un poco en el contexto de ese tiempo y lo que las riquezas significaban. Las riquezas, pues no solamente proporcionaban la comodidad y el estatus que hoy día, pues también nos dan, pero también en aquel tiempo podrían interpretarse como señal del favor de Dios. Es decir, que entre más rico eras, estabas mejor delante de Dios. Entonces los fariseos podían muy cómodamente amar el dinero y luego presentar su prosperidad como evidencia de una espiritualidad muy alta. Pensaban que podían conservar al mismo tiempo su devoción externa a Dios, su amor interno por el dinero y luego recibir de las personas una admiración. Porque imagínate, ahí viene la persona más rica del pueblo. ¿Cómo ha de estar con Dios? Pero su reacción reveló precisamente lo que Jesús dijo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Su reacción revela quién es su verdadero Señor. Y aquello que más nos molesta, piensen en eso, aquello que más nos molesta cuando viene la palabra y nos confronta, puede ser la manera en que nos esté revelando Dios lo que gobierna nuestro corazón. Entonces, si el día de hoy te confronta lo que dice la palabra y mis palabras, es una excelente oportunidad para que veas quién está gobernando mi corazón. Entonces los fariseos quieren evaluar a Jesús, pero Él revela qué es lo que Dios evalúa sobre ellos. ¿Y qué es lo que dice? Dice, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Quizás nosotros, como hombres, como seres humanos, podemos controlar el veredicto de los hombres. Podemos hacer todo lo posible para que nuestra imagen esté curada, fina, perfecta, para que parezcamos muy buenos y muy favorables delante de los hombres. Podemos controlar el veredicto de los hombres, pero no el de Dios. Jesús dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¿Qué significa justificarse en este sentido? Pues intentar controlar el veredicto.
Los fariseos cuidaban lo que los demás veían, pensaban, admiraban de ellos. Entonces, por un lado, no abandonaban la religión, la mantenían, era parte de su vida, pero la utilizaban para proteger su reputación. Cuando nosotros decimos, y no sé si lo has usado, cuando sientes que a lo mejor alguien te está confrontando o sientes que alguien te está juzgando y dices, pues Dios conoce mi corazón. Normalmente, ¿por qué lo decimos? Queremos tranquilizarnos, ¿verdad? Queremos decir, bueno, tú no tienes derecho a juzgarme, Dios sí lo conoce. Pero aquí no es una expresión de consuelo, sino una advertencia. El hecho de que Dios conoce las motivaciones, nuestras motivaciones, los ídolos, nuestros ídolos y nuestras lealtades. Y su veredicto, el veredicto de Dios, puede llegar a contradecir el de los hombres. Nuevamente, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Lo que nosotros podemos llegar a llamar éxito, bendición, o ser respetables, puede ser abominable para Dios cuando nace de esa avaricia, de la hipocresía. ¿Y cómo lo vemos en el texto? Después de que Jesús les dice, oigan, ustedes pueden presentarse de una forma delante de los hombres, pero puede ser abominable delante de Dios. Vean lo que hacen con mi palabra. La ley y los profetas, dice el 16, se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Nuestra respuesta a la palabra revela el lugar real que el evangelio ocupa en nuestra vida. Y lo mismo estaba pasando aquí. Los fariseos estudiaban la ley, la enseñaban, exigían que la gente cumpliera la ley. Sin embargo, el conocimiento que ellos tenían no había producido en ellos un corazón dirigido, sometido a Dios. Jesús diría lo que llegó a decirles en otro evangelio, oigan, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque hablan mucho, pero no hacen de acuerdo a lo que leen. Entonces la llegada del reino no eliminaba la palabra de Dios, es lo que vemos aquí. Dice, la ley y los profetas se han venido proclamando a través de todos estos años hasta que llegó Juan el Bautista, y a partir de ese momento ha venido el cumplimiento de todo lo que ellos habían hablado, todas las promesas, todas las conexiones que había para ese reino, para el rey que venía. Y dice el texto, todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí hay una cuestión de traducción, pero podríamos verlo de esta manera, que viene el reino de Dios y no llega a decir, oigan, los invito a que vengan a este reino, va a estar muy hermoso, va a haber cosas bonitas, sino que es, hey, les insto, esfuércense por escuchar este mensaje y recibirlo de manera que entren a el reino de Dios. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Escuchaban y juzgaban, ¿verdad? Y decían, eso no, eso a mí no. De manera que su respuesta a la palabra revelaba el lugar que tenía este evangelio del reino en sus propias vidas. ¿Cómo lo vemos? Jesús pareciera que cambia totalmente de tema, pero habla acerca del divorcio, que hoy en día para los abogados es un negociazo, ¿verdad? El hecho de poder tratar con muchos divorcios, ganancia segura. Pues ¿qué creen? En aquel entonces el divorcio también era algo muy lucrativo, en el sentido de que los fariseos podían recibir a una persona, ellos eran como los abogados, y decirle a esa persona, a ese hombre, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de mi mujer. Otra vez quemó los panes sin levadura. Pues, ¿qué dice la carta de Moisés que tenemos? Divórciala. Entonces, pasaban divorciando y divorciándose y cambiando de mujer, cambiando de esposo, como si no hubiera un mañana. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, la ley ha venido revelando este reino, pero ¿qué hacen ustedes con la palabra? La abandonan, la hacen a un lado y eligen qué es lo que sí quieren hacer y qué no.
leíamos en Ezequiel 33 acerca de personas que decían escuchar al profeta como quien escucha una hermosa canción, como quien escucha una pieza de poesía y dice, qué bonitas palabras, pero que no hacían nada después de escuchar. Disfrutaban el mensaje, pero no obedecían. Y creo que también nosotros, de alguna manera, necesitamos escuchar esto. Podemos escuchar sermones, admirar explicaciones, anotar muchas frases, discutir doctrina, mientras que protegemos aquello que Dios vino a confrontar. Podemos decir, todo eso está muy bien, me gusta, lo escucho, pero esto no. Esto que realmente confronta mi vida, ahí Dios no puede entrar. Entonces, ¿qué necesita un corazón así de duro? Un corazón endurecido requiere una advertencia seria. Por eso Jesús cuenta una historia que nos lleva más allá de cualquier apariencia. Nos lleva más allá de la vida y de la muerte. Y es la historia, la parábola, el relato del rico y Lázaro. Vemos este recuento enigmático, esta parábola enigmática. Y existe algo de discusión sobre si Jesús presenta una parábola o un acontecimiento real. ¿Por qué? Porque normalmente Jesús habla de, bueno, una mujer estaba sembrando, o bueno, un sembrador sale a sembrar, una mujer está cocinando, no tiene nombre, pero aquí sí tiene nombre, se llama Lázaro y luego está Abraham. Esta es una historia única en su clase. Ahora, nosotros no vamos a resolver esta cuestión para entender las verdades principales. Que si es una parábola, tiene verdades que necesitamos escuchar. Si es una historia verdadera, tiene verdades que realmente necesitamos escuchar. No necesitamos resolverlo, pero la muerte no termina con nuestra existencia. Contrario a lo que el mundo dice, que a lo mejor llegas a la muerte y en eso se acaba tu existencia, simplemente viviste lo que viviste, experimentaste lo que experimentaste, lograste lo que lograste y después se acaba todo. Pues la verdad de la palabra es que hay un momento eterno después de la muerte. La muerte no termina nuestra existencia. Y algo más grave aún, Dios entonces va a venir y va a juzgar nuestra vida. Y existen destinos diferentes y nuestra condición después de la muerte es irreversible. Entonces, ¿cómo es? Aquí no termina la vida. Cuando nos morimos hay otro destino. Y la persona que va a juzgar a dónde vamos es Dios. Y hay destinos diferentes, solo dos. Y que nuestra condición de la muerte, después de la muerte, es irreversible. Palabras fuertes, pero que necesitas entender. Porque aquí nos está hablando de dos hombres que ocupan lugares completamente diferentes, primero en la vida. El primero es un hombre rico y está vestido de púrpura y lino fino. Dice que celebraba fiestas todos los días. Esta ropa comunicaba estatus y su mesa, mucha abundancia. Probablemente era el hombre más admirado de su cuadra, ¿no? Imagínate tener fiestas todos los días. ¿Quién no quisiera ir a fiestas todos los días con un amigo que te invite todo? Seguramente era muy bien visto ante la sociedad. Ahora, su pecado no consistía simplemente en poseer riquezas. Si pensamos en el otro personaje que aparece aquí, Abraham era un hombre muy rico. El problema del rico, era que había organizado toda su vida alrededor de su propio bienestar. El segundo hombre es Lázaro, y nos lo presenta aquí como un hombre pobre cubierto de llagas, y dice ahí que se sentaba a la puerta del rico. Pero por cómo está la frase en el original, lo más probable es que se refiera a que él fue puesto ahí. O sea, alguien dijo, no puedo encargarme de ti, vamos a ver si esta persona rica te puede ayudar.
Y ahí estaba el hombre pobre, Lázaro. No podría moverse sin su ayuda, sin ayuda de alguien. Vivía en hambre, en enfermedad, en dependencia y en una completa humillación. ¿Por qué? Porque si el estatus de riqueza te decía que estabas bien ante Dios, ¿qué sería Lázaro? Escupido, ¿verdad? Por Dios. Humillado ahí. Y dice que él deseaba alimentarse con lo que caía de la mesa. Ahora, el relato no dice que el rico lo golpeara o lo expulsara o le dijera que se fuera, no sé. Su pecado parece ser mucho menos escandaloso. ¿Y cuál es? Que el rico sabía que estaba Lázaro ahí y no hizo absolutamente nada. Cada vez que entraba o salía, cada vez que sus invitados iban al banquete, tenía que pasar cerca de él. La puerta representaba una oportunidad moral para el rico. La condición de Lázaro no creó el egoísmo del rico, sino ¿qué hizo? Lo reveló, lo desenmascaró. Y nos dice el texto en el versículo 22 que murió el pobre y luego fue llevado por ángeles y murió también el rico. Es muy interesante esto. Se muere el pobre y el rico al mismo tiempo. La muerte no distingue clases sociales. No ignora estas distinciones que muchas veces ponemos, ¿no? Cuentas bancarias, propiedades, influencia, reconocimiento. Y me hace pensar en un CEO, un director de empresa que se llama Brian Johnson. Él es un empresario tecnológico que se ha hecho famoso porque ha invertido alrededor de $2 millones al año para monitorear su salud. Él dice que quiere llegar a vivir 160 años y que quiere lograr en esa vida pues la inmortalidad. Controla minuciosamente su alimentación, su sueño, sus marcadores biológicos. Tiene todo para aumentar su vida, lo que él quisiera. Sin embargo, recientemente anunció que tiene gastritis autoinmune. Y él mismo lo expresó de esta manera. Dice, mi estómago se está comiendo a sí mismo. ¿Sí? Gastando millones y millones para que lo externo no le dañe y resulta que su propio cuerpo le está diciendo no. Ahora, esto no significa que cuidar la salud sea algo malo o inútil, sino demuestra algo más sencillo. Ni siquiera millones de dólares, una cuenta bancaria que te permita usar la tecnología para prolongar tu vida puede rescatarte de la muerte. Y si has estado enfermo, quizás has llegado a ese punto de entender. Inclusive los mejores doctores, los mejores tratamientos, a lo mejor nos ayudan a aumentar un poco nuestra salud, pero no impide que algún día tengamos que morir. Entonces la muerte le llega tanto al rico como al pobre. ¿Y qué hace la muerte? La muerte hace visible el veredicto de Dios. Ya hablamos acerca del veredicto de los hombres, pero la muerte hace visible el veredicto de Dios. ¿Por qué? Lázaro es llevado al seno de Abraham, es una imagen de una comunión muy cercana. Consuelo y poder pertenecer al pueblo de esa promesa, de ese reino que Jesús anuncia. Y el rico dice que recibe sepultura, pero ¿cómo está? En tormentos, en agonía. Y podemos imaginar la escena, que mientras los hombres probablemente están celebrando el funeral más ostentoso de su tiempo, Dios estaba revelando su verdadera condición. Es decir, la muerte no cambió la evaluación de Dios, sino que hizo visible lo que siempre había sido cierto. El rico, y eso es clave entender, el rico no está en tormento por haber sido rico, ni Lázaro está ahí en el seno de Abraham simplemente por haber sido pobre. Más bien, el rico había escogido sus bienes como su mayor bien, ignorando la palabra, ignorando la ley y los profetas, ignorando todo lo que se había dicho acerca del reino de Dios.
y había endurecido su corazón ante el necesitado. ¿Y cómo lo podemos ver? La ley era muy clara. El Levítico se ordenaba que no debía haber pobres entre ustedes, decía. Y para eso tenía que haber una práctica, que era todos aquellos que tenían campos debían recoger, pero no iban a tratar de acumular todo lo posible, sino que iban a dejar algo tirado ahí para que toda la gente necesitada pudiera subsistir. Deuteronomio también mandaba no endurecer el corazón, sino abrir generosamente la mano. El rico tenía la palabra en sus manos y tenía a Lázaro ahí a su puerta. Y él pudo haber mostrado misericordia. Mostrar misericordia al necesitado. Claro, esto no compra la salvación, pero si no está esa misericordia, si es persistente que no haya una misericordia hacia el que necesita, entonces eso revela en nuestro corazón que en realidad no ha sido transformado por la gracia. Entonces, ¿qué pasa? El rico está en un problema, porque después de la muerte el veredicto es irreversible. Ya no hay forma de volver. El rico le pide a Lázaro, le pide a Abraham que Lázaro refresque su lengua. ¿Sabe dónde está? Recuerda su vida pasada y de una manera que no entendemos completamente, alcanza a ver a Lázaro y a reconocerlo y siente agonía. Y paradójicamente pide misericordia, esa misericordia que él nunca mostró. Y Abraham le recuerda que pues hay un gran abismo entre ellos que nadie puede cruzar. No pueden cruzar ni del tormento al seno de Abraham, a ese lugar de comunión con Dios, ni tampoco los de allá pueden bajar, ni pueden salir. Durante su vida había una puerta entre él y Lázaro. Y esa puerta que tenía el rico la podría cruzar cuando quisiera y podría haberle mostrado misericordia. Pero después de la muerte ya no hay puerta. Solo hay un abismo que ya no se puede cruzar. ¿Qué tal nosotros? Pensamos, oye, todavía tengo tiempo. Algún día cambiaré. Después obedeceré. Ya que esté en la universidad, o ya que me case, ya que tenga hijos, ya que esté mejor económicamente. Pero la muerte hace definitivo lo que ahora todavía puede cambiar, pero que el rico ya no pudo haberlo hecho. Ahora, la historia podría terminar aquí. Sin embargo, Jesús la prolonga la conversación, porque no fue contada principalmente para informarnos acerca de los muertos o afirmarle a los muertos. O sea, esta palabra no es para los muertos. ¿Para quién es? Para nosotros, los que aún tenemos la gracia y la misericordia de seguir con vida. Entonces, ¿qué pasa? La palabra nos advierte mientras todavía tenemos oportunidad de escucharla y de arrepentirnos. La palabra nos advierte mientras todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Aquí vemos que el rico comprende demasiado tarde la urgencia de esta advertencia. Porque luego después de que el rico se da cuenta, ok, no puede venir a mí, yo no puedo ir para allá, no hay alivio para mi agonía, pobre de mí, pues entonces se da cuenta que a lo mejor sus hermanos que están allá, y pide también que Lázaro sea el que vaya y sea enviado a advertir a sus 5 hermanos para que no lleguen a ese mismo lugar. Entonces aquí el veredicto es claro. Y el rico se da cuenta que ya tenemos un destino. Y él se da cuenta que sus hermanos están en una situación muy similar. Ahora, la advertencia que antes pudo haber recibido y parecer exagerada, ahora para el rico se ha vuelto urgentísima. Y muchas veces durante la vida, hablar del juicio nos parece o exagerado o negativo o poco compasivo. ¿Por qué hablar del juicio? ¿Por qué hablar del infierno y del tormento y de la agonía? Vemos aquí el lugar de tormento.
Ahora el rico, si vemos sus palabras, él no considera cruel que alguien vaya a advertirle a sus hermanos, ¿verdad? Todo lo contrario, considera terrible que sus hermanos continúen sin comprender el peligro. Sin embargo, algo que vemos aquí es que sigue tratando a Lázaro como alguien a quien le puede tronar los dedos y va a cumplir sus órdenes. Aunque está sufriendo, no demuestra necesariamente arrepentimiento. Y saben, eso es importante para que sepamos, porque en nuestra cultura tenemos esta idea de que podemos ir a un lugar donde se expíen nuestros pecados a través de nuestro propio sufrimiento. Y que podemos pasar muchos años ahí, en ese lugar, purgando nuestros pecados hasta que un día, ahora sí, estemos limpios y podamos acceder a Dios. Pero aquí nada más nos habla de dos lugares: o el seno de Abraham, que es el cielo, que es estar con Dios, o el lugar de tormento, mejor conocido como el infierno. Entonces, el rico entiende que esta advertencia es demasiado urgente para que vaya a sus hermanos. Pero ¿qué dice Abraham? Nos dice algo muy cierto, que Dios ya nos ha dado una advertencia suficiente. Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Esto quiere decir que los hermanos de este rico no carecían de información. Tenían las escrituras que hablaban de la necesidad de reconocer la santidad de Dios, del juicio, de reconocer la vanidad de la vida, de las riquezas, del cuidado al pobre, la necesidad de arrepentirse. Y es claro que el rico tampoco carecía de esa advertencia. Había tenido a Moisés, había tenido a los profetas. ¿Y por qué digo Moisés? Porque es los primeros 5 libros de la Biblia se les atribuye a Moisés. Entonces tienen la ley, ahí está, tienen el camino que les guía a donde está la verdad. A ellos escúchenlos, a Moisés, a los profetas. Y no solamente tenía a Moisés y a los profetas, el rico en la palabra, sino que también tenía a Lázaro frente a su puerta, dándole la oportunidad de aplicar lo que creía, pero a lo mejor no lo creía. En la Biblia, amigos, escuchar significa más que percibir sonidos, como una buena canción. Significa creer, someterse, obedecer. Podemos tener la Biblia completamente abierta en nuestras casas y el corazón totalmente cerrado. La pregunta entonces no es únicamente si tendremos acceso a la palabra. Creo que todos entendemos que hay acceso a la palabra, sino ¿la estoy escuchando? ¿Realmente estoy atendiendo la palabra? Porque el rico inmediatamente dice: bueno, no sé si teniendo a Moisés y a los profetas sea suficiente. Él pide una experiencia aún mayor. Él responde: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos, de entre los muertos se arrepentirá. Pero ninguna experiencia extraordinaria puede sustituir un corazón dispuesto a escuchar. Y a lo largo de la historia se ha conocido, o hay personas que afirman haber visitado el infierno, y luego ellos regresan para contarlo. Y algunos de estos testimonios han sido bestsellers, mejores vendidos por doquier. ¿Y por qué nos atrae tanto este tema? Porque pensamos como el rico quizás. Bueno, si alguien regresara de la muerte y nos describe qué fue lo que ve, entonces vamos a escuchar. Yo recuerdo en los primeros días de YouTube que me encontré por ahí con un audio que decía las voces desde el infierno, que porque unos rusos habían logrado excavar hasta no sé dónde y que habían puesto una grabadora que captaba sonido a muy altas temperaturas y se escuchaban unos gritos espantosos. Yo recuerdo haberlo visto y obviamente en mi trasfondo cristiano pues me impactó muchísimo escuchar eso. Pero bueno, después se confirmó que en realidad eran grabaciones de películas y otras cosas. Pero hay esa fascinación, ¿no?
¿qué pasa allá abajo? ¿Y por qué? Y estas personas que han supuestamente tenido encuentros con el infierno nos quieren advertir. Pero ¿saben qué pasó conmigo? Pues yo escuché el video, me impactó unos días y ya después se me olvidó. Si el día de hoy alguien viniera aquí y les dijera, estuve en el infierno un mes y es horrible, a lo mejor ese domingo se sentirían un poco pesados en su ánimo. Pero seguramente pasarán los días y se nos va a olvidar. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. El problema no es las experiencias ni los testimonios extraordinarios. El problema es un corazón que se niega a escuchar la palabra de Dios. No necesitamos que alguien visite el infierno y regrese. Necesitamos escuchar a alguien que sí murió y que sí regresó. Y aquí Jesús está diciendo, un día se darán cuenta que lo mismo que estoy diciendo hoy, lo habré dicho habiendo resucitado de entre los muertos. Pero vean cómo termina este pasaje. Termina un poco inconcluso y hasta un poco pesimista, ¿no? Porque dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Cuál es la conexión aquí para nosotros hoy? Si tú estás diciendo que la palabra no es suficiente, quizás no con tus palabras, pero sí con tu actitud ante la palabra, ante el evangelio, pensando, es un mensaje pues bonito, pero realmente no es efectivo. Realmente necesitamos más. Necesitamos milagros, necesitamos cambios fehacientes de cosas, necesitamos una revelación especial de Dios, entonces voy a creer. No hemos entendido lo que Jesús está comunicando, porque lo que Jesús está comunicando es que si no escuchan a Moisés y a los profetas que nos indicaban al Salvador, tampoco se van a persuadir cuando vean a quien sí es el Salvador, a quien nos apuntaba Moisés y los profetas. Este final anticipa la resurrección de Jesús. Alguien que sí se levantaría de entre los muertos, y aún así muchos el día de hoy les hablas de eso y continúan sin creer. ¿Y saben dónde se ve eso más? En la iglesia. Aquellos que están en la iglesia por años y años y escuchan este mensaje como otra vez lo mismo. Ya, está demasiado trillado el mensaje del evangelio. Háblame de algo más, o ¿para qué otra vez escuchar lo mismo? El corazón que rechaza la voz de Dios siempre va a encontrar una explicación para todo, para rechazar todas las cosas, los milagros, las cosas inexplicables. Van a buscar racionalizar, van a buscar decir, eso no. Pero ¿saben qué? Aún en medio de esto vemos misericordia. ¿Por qué? El rico ya no puede regresar, pero este mensaje no es para el rico, es para nosotros. Todos los que aún estamos aquí escuchando la historia. Jesús no habla del juicio solamente para satisfacer nuestra curiosidad y decir, ¿qué pasa con los muertos cuando termina esto? ¿Puedo tener algún adelanto de cómo va a ser? No, este pasaje nos llama al arrepentimiento antes de ¿qué? De que sea demasiado tarde, de que llegue la muerte. Los fariseos intentaban justificarse ante los hombres, pero el evangelio nos llama a dejar de defendernos, a dejar de poner esta cara de autosuficiencia, de éxito, de yo puedo solo, y nos llama a entender cómo es que uno llega al reino de los cielos. Quiero compartirles de las primeras palabras de Jesús, por lo menos registradas en Mateo, de sus primeras palabras más bien, cuando está con las multitudes, dice Mateo 5, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él.
Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. A veces seguimos leyendo estas bienaventuranzas y decimos: ok, eso es una como lista de cosas que debo hacer. Pero empieza con algo que no podemos hacer. ¿Cómo tú puedes ser pobre en espíritu? ¿Qué cosas tienes que hacer para ser pobre en espíritu? ¿Cómo se vacía la cuenta de un pobre en espíritu? Aquí nos está hablando no tanto de cosas que debemos hacer, sino de las características de alguien que va a heredar el reino de los cielos. ¿Y cuáles son? Pues aquellos que entienden que no hay nada en nosotros que pueda justificarnos delante de Dios. Y que eso va a afectar la manera en la que nos tratamos muchas veces de justificar delante de los hombres y presentarnos como ricos espiritualmente hablando delante de los hombres. Pero ¿para quién es el reino de los cielos? Para aquellos que comprenden su pobreza espiritual. Lázaro habría sido un pobre material, pero nos está indicando el nivel de humillación y de humildad y de posición que debemos tener ante un Dios tan misericordioso. Entonces este mensaje es de misericordia. Porque cuando vemos a Jesús, Jesús fue el único cuyo corazón fue evaluado por los hombres de una manera errónea, ¿verdad? Diciendo que era loco, burlándose de él. Pero ¿cómo fue evaluado por Dios? Este es mi hijo, en quien estoy muy complacido. ¿Y qué dijo después? A él oíd, escúchelo a él. Jesús fue el único cuyo corazón fue examinado por Dios y fue hallado completamente justo. Sin embargo, tomó el lugar de los culpables, soportó nuestro juicio, murió y resucitó para nuestra justificación. Entonces, quien confía en Cristo puede confesar sus pecados libremente a Él sin tener que ocultarlo por abajo del piso. Ya no necesita construir una apariencia de justicia porque recibe una justicia que no depende de tu reputación. Cuando entiendes eso, entonces eres un pobre en espíritu. Y eres bienaventurado, dichoso, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora podemos irnos con esto. ¿Qué pecado estamos tratando de ocultar detrás de una buena apariencia? O quizás la misma búsqueda de una buena apariencia sea de aquello de lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué advertencia de la palabra seguimos escuchando sin obedecer? Como los fariseos viendo el tema del divorcio y el adulterio. ¿Estamos confiando en nuestra propia justificación o en la justicia de Cristo? Tenemos la palabra. Ya no nada más tenemos a Moisés y a los profetas. Ahora tenemos a Jesús. En Hebreos 1 nos dice lo siguiente acerca de Jesús. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su boca, de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Que sea el Hijo el que nos hable y que nos instruya a entender cómo es que la evaluación de los hombres se convierte en nada cuando entendemos la evaluación de Dios. Y que entonces podamos vivir vidas que confiesen que Jesús es el único Dios verdadero.
Que su gloria y la expresión del resplandor de Dios sea la que nos guíe. De manera que cuando estemos ahí, siendo evaluados, podamos decir, no importa, soy un pobre en espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, que aunque es de juicio, también es de misericordia y esperanza, Señor. Porque fue escrito para todos aquellos que estamos aquí, que tenemos tu palabra, que la hemos escuchado, memorizado, cantado, pero que a lo mejor todavía no hemos respondido a esa invitación ansiosa de que entremos a ese reino, Señor. También te quiero pedir por todos aquellos que de alguna forma hemos estado ahí ya estamos en el reino, pero muchas veces nos importa más la evaluación de los hombres en lugar de tu evaluación, Señor. Te pido, Padre, que esta parábola nos advierta sobre ese gran revés que habrá en la eternidad, Señor, donde todas aquellas críticas, elogios, buenas palabras y malas palabras dichas a nosotros ya no importarán y solo quedará el veredicto, o justificado o condenado. Señor, líbranos de la condenación. Que no necesitemos, Señor, un milagro o un sueño o cualquier cosa para decir, ahí voy a creer. En mi lecho de muerte voy a creer. Que podamos ir el día de hoy, en este momento, a Cristo y en arrepentimiento reconocer que Él es el Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El rico tenía muchos banquetes espléndidos donde invitaba a la gente unas comidas deliciosas y todos se sentían orgullosos quizás de pertenecer al círculo social del rico. Pero como cristianos tenemos algo muchísimo mejor, que es la invitación a un banquete de el rico que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, el Señor Jesús. Dice la palabra que estando con sus discípulos, Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. Iba de regreso al Padre. Y dice que sabiendo eso, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Diciendo, aquí yo no soy el que les digo qué hacer, sino que yo los voy a servir. Y esa es una figura estupenda de ese nivel de amor y de servicio sacrificial que nuestro Señor mostró por nosotros. Pero aún más, lo que vino después, cuando tomó pan, lo partió y se lo dio a cada uno de ellos, diciéndoles, este pan es mi cuerpo partido por ustedes, coman de él en memoria mía. También, acabada la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban de ella todos en memoria de mí. Aquí podemos venir únicamente si somos invitados por ese rey que se humilló y que ahora nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Aquí no van a venir o no podemos venir si nos consideramos ricos en espíritu, diciendo, yo tengo toda la razón por la que puedo estar ahí. Dios conoce mi corazón. Más bien que decimos, aunque Dios conoce mi corazón, voy a ir en una humildad, entendiendo que solo por su invitación es que yo puedo estar aquí. ¿Quiénes pueden venir en concreto? Aquellas personas que han creído que solamente Jesús salva y que solamente a través de una profesión pública de que Él es tu Salvador y tu Señor, en esta o en otra iglesia cristiana, habiendo recibido el sacramento del bautismo, puedes participar. Y si no estás en condiciones, no es un rechazo, sino es una advertencia.
de decir, si no puedes participar, si no crees esto, hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, ya no quiero más mi riqueza, que me va a llevar a la agonía y el tormento eterno. Quiero estar contigo, quiero vaciarme para que tú me llenes, confesando tus pecados, arrepintiéndote y reconociendo que solo Jesús salva. Y mientras tanto tendremos todos la oportunidad de en silencio reflexionar, confesar nuestros pecados a Dios y con alegría por la misericordia de Dios acercarnos a participar. Oremos. Padre Celestial, cuando reflexionamos sobre ese pobre que esperaba unas migajas del mundo y no podía ser satisfecho, no podemos más que agradecerte, Señor, porque este pan, que si bien es solo un trozo de pan regular y el vino es un vino regular, nos comunican verdades maravillosas de tu gracia y tu misericordia. Que tú sí nos convidas, que tú sí nos invitas a las bodas del Cordero, que tú sí nos invitas, Señor, a formar parte y estar en comunión, no solo con Abraham, sino con todos los santos, toda la gente que ha creído en ti, que tú has llamado, que tú has escogido para estar contigo. Señor, gracias por eso. Y te pido, Padre, que nos ayudes a poder vivir el día de hoy, no pensando en la evaluación de otros sobre nosotros, sino siempre conscientes de que tú nos evalúas. Padre, quiero pedir especialmente por aquellos que aún están esperando algo más, que la palabra no es suficiente, que el evangelio es aburrido o es trillado o no es poderoso, que tú hagas tu obra, Señor, y que a través de esta advertencia, que no quede como ese audio que lo escuché y se fue, sino que realmente haga ese corazón delator, ese ruido insoportable hasta que nos acerquemos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos a la cena del Señor.